amigos, a una amiga que tiene un espacio en Sin Censura los sábados, el otro amigo que tiene de lunes a viernes el espacio a las 2 de la tarde. Me da mucho gusto saludar a Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Querida Renata, un abrazote, ¿cómo te va? Querido Vicente, yo tampoco, yo también estoy en fachas porque me voy a quedar a dar el grito acá, nada más tengo una cena en mi casa, Se pero vale, se vale, se vale, se vale. por la bebé pues no voy a Además, ningún lado. en fachas es un decir para ti, siempre hermosa, querida Ay, Renata Turrent, con mucho muchas respeto, ¿eh? gracias, querido Vicente, qué gusto estar por acá y ahora a toda la querida gente que nos ve hoy en este festejo de la patria. Claro que sí, todos los sábados a la 1 de la tarde busque el espacio que conduce Renata Turrent en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y de lunes a viernes a las 2 de la tarde ya sabe que encuentra a Jorge Armando Rocha, a quien saludo con mucho gusto. Querido Jorge Armando, un abrazo, buenas noches. Estimada Renata, Vicente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí muy contento de participar con ustedes. Ya se está haciendo costumbre y con mucho gusto. Claro que sí. Oigan, pues vamos a entrarle. Eh, a ver, que si una mujer indígena en el Paseo de la Reforma, que si nos van a destruir a Cristóbal Colón, que va a terminar en un parque en Polanco, ¿dónde más? Creo que va a un perfecto lugar para Cristóbal Colón. En fin, denme su opinión acerca de esta controversia, porque todo mundo ha sacado sus verdaderos colores, si me permiten la expresión, Renata. Sí, claro que sí. Yo, en realidad, a mí me cuesta trabajo entender por qué es algo controversial y por qué es algo que no estamos celebrando como país. A ver, esta discusión no solamente se tiene aquí en México, ¿no? En Estados Unidos es algo que pasa todos los días o todo el tiempo que se tratan de bajar, ya sea estatuas de Colón, justamente, o estatuas de otros personajes, por ejemplo, que fueron de la guerra, que estaban en el lado de los confederados y estaban en contra de que se acabara la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces esto sucede todo el tiempo y la gente más radical de la derecha en Estados Unidos, igual que aquí en México, saltan como si fuera, como si les estuvieran quitando un patrimonio cultural y como si a la gente se nos fuera a olvidar fue y quién fue Cristóbal Colón. A ver, aquí nadie está destruyendo la estatua, nadie, como tú dices, ¿no? Se va a colocar en un lugar que sea más adecuada y donde no se glorifique una figura de alguien que hizo tantísimo daño, ¿no? O sea, él vino, eso de la conquista, a mí, esa palabra conquista, ¿no? Como si nos hubieran venido a conquistar, no fue una invasión, fue un genocidio y es parte de la historia y se tiene que revisar y se tiene que hablar, pero eso no significa que tengamos que glorificar a alguien que hizo tanto daño al pueblo americano, ¿no? Americano me refiero al continente. Y bueno, el hecho de que se vaya a sustituir por una mujer indígena, a mí me parece magnífico, ¿no? Creo que es una forma de reivindicar el lugar que tuvieron los pueblos originarios en la historia de México, pero además las mujeres que hemos sido borradas de la historia, siempre, ¿no? De la historia casi por cualquier lado. Entonces, para mí, ver a una mujer va a ser fantástico y esto recordarle a la gente que no es solamente esta estatua, ¿no? Se van a poner 14 estatuas de heroínas de la historia de México, incluyendo una a la heroína anónima, para que todas las mujeres podamos voltear a ver monumentos, así como los compañeros pueden voltear a ver monumentos y sentirse representados por las estatuas, las calles, los monumentos de su ciudad. Pues a mí me va a dar mucho gusto llevar a mi hija y que vea pues que hay otras mujeres que construyeron este país. Claro, Jorge Armando Rocha, pues mucho escándalo, ¿no? Y no sé si me demuestra que todavía hay un sector de México que es machista o que es más discriminador, que es más clasista. No sé cómo ponerlo en niveles, si es más machista que clasista o más clasista que machista, en fin, ¿qué piensas? Pues sin duda, todo eso son elementos que pones en la mesa y que tienes razón, Vicente. Hay que sumar el machismo, todo lo que tiene que ver con la discriminación, todo lo que tiene que ver con el racismo y digamos, esta mezcla, todo lo que son algunos, todo lo que se beben todos los días y todo lo que nos demuestran. Sin duda, esta es una decisión
importante porque nos refleja la necesidad que tenemos también de recontar nuestra historia. Y hay una necesidad a lo largo de las décadas, incluso es un asunto que han tomado intelectuales como un tema de discusión. Octavio Paz, en 1950, escribió El laberinto de la soledad para tratar de identificar qué elementos nos hacen mexicanos y mexicanas. Y creo que nos contaron una historia que de alguna manera permeó en algunos, y sobre todo en ciertos sectores que los hacen muy malinchistas, que tienen el síndrome del conquistado, que ven a todo lo europeo como superior, y tiene que ver con esta visión etnocentrista de una cultura que básicamente contó nuestra historia. Y lo que ahora estamos viendo, y sobre todo es la postura del gobierno federal, acompañada la postura por el gobierno de la Ciudad de México, que tenemos el derecho de recontarnos nuestra historia a partir de abrir bien los ojos y de reconocer lo que había antes de la llegada de los europeos. Por eso, una escultura de una mujer indígena, una mujer olmeca, que es la cultura madre, y ahí viene lo femenino, la cultura madre, la cultura inicial de todas estas grandes otras culturas que fueron muy avanzadas en su momento, la cultura maya, también sin duda la cultura mexica. Y pues hay que resaltar que todo esto tiene que ver y pues también, insisto, tenemos el derecho de recontarnos nuestra historia. Les diría también, hay un elemento central. No se trata de anular el pasado europeo, porque ahí está. Se trata de poner las cosas en una balanza y volver a dimensionarlo todo y no esconder el pasado prehispánico como si fuera motivo de vergüenza. Por eso es muy importante el liderazgo del presidente López Obrador, en donde remarca todo esto constantemente. Bueno, una de sus principales obras es el Tren Maya. Tiene esa connotación y esa virtud de recordarnos lo que somos a través incluso de la modernidad de un tren. E insisto, creo que tenemos todo el derecho de recontarnos la historia a partir no de la visión de los vencedores, sino de la visión de lo que hoy en día somos, pero reconociendo lo que había antes y había una serie de valores presentes en estas culturas que también nos definen lo que hoy en día somos. Hay que recordar que el propio López Obrador, recordando a historiadores como Bernal Díaz del Castillo, ha sugerido que no necesariamente lo europeo es sinónimo de todo lo bueno, como algunos quisieran verlo, bajo este complejo, ¿no? Del síndrome del conquistado. Y dice, pues incluso cuando llegaron a repartirse el botín de los emperadores mexicas, pues había faltantes, se andaban robando entre ellos, dejando entrever que también es parte de esa cultura de la corrupción que se tuvo desde la vivencia de la herencia o el sello europeo. Entonces, insisto, todo esto tiene que ver con reivindicar la historia y recontarnos y volvernos a ver en el espejo y reconocer lo que somos a partir de todos los elementos, sin negar nada. El problema es que habían escondido el pasado prehispánico, Vicente, Renato. Bueno, depende. Dice Felipe Calderón que tiene raíces purépechas y no españolas como Andrés Manuel López Obrador. Nótese mi sarcasmo, perdón que no me burlo de las raíces, me burlo de las estupideces que quiere usar como para la narrativa Felipe Calderón. Pero bueno, quieren que dejemos la víbora chillando, casi como bro.